Bueno, un especial saludo nuevamente para quienes nos siguen y nos acompañan en este proceso de seguimiento, veeduría, control del desarrollo de la obra de la calle 15. En este caso, el tema del problema y del diagnóstico nos tocó partirlo en dos, dado que este es un tema muy importante, tal vez, si no el más importante, uno de los más importantes en el desarrollo de un proyecto de construcción. Entonces, nos hubo que partirlo en dos. Entonces, continuando con la exposición de la clase anterior, esta es la cuarta clase. Entonces, nuevamente, en el contenedor, un poco a partir de la analogía que hicimos, entendiendo el proyecto como un gran contenedor de información, que a su vez tiene unos contenedores de menor jerarquía dentro de ese gran contenedor. Entonces aquí estamos abriendo el contenedor del análisis de la necesidad. Es una caja que contiene la información asociada a la necesidad del proyecto. Y lo que hace quienes diseñan el proyecto es hacer el análisis. Entonces habíamos dicho que dentro del análisis de la necesidad está el análisis del problema, el análisis de los grupos de interés, el análisis de alternativas, que dijimos que eran varias, el análisis de los estimados, los presupuestos económico, de tiempo, de calidad, de alcance, ¿cierto? Están esos presupuestos ahí. Y el análisis constructivo. Estábamos analizando la situación del problema asociado al desarrollo de esta obra, particularmente de la obra de la calle 15 del municipio de Madrid, Cundinamarca. Entonces, continuando con la exposición de la clase anterior, vemos otros ejemplos de ese diagnóstico, de ese análisis del problema. Entonces nos damos que en un corredor un poco similar a lo que sucede, nuevamente estos son ejemplos de los trabajos que hacemos en los talleres de clase y de prácticas profesionales de colegas. Nosotros le pedimos un concepto a una de las asociaciones de arquitectos que trabajan los temas de urbanismo, le pedimos un concepto desde la veeduría, y nos han dado un listado de 12 estudios necesarios para llevar a cabo una obra como la que estamos adelantando en la calle 15. De esos 12 estudios, en el desarrollo de esta obra no se hizo ninguno de ellos, así, de manera descarada. La obra se adelanta sin que exista ninguno de los estudios, ninguno. En este caso hay un ejemplo digamos, de otra manera de hacer ese análisis. Aquí el análisis se hace, uno, desde el uso del suelo. Entonces, se hace un levantamiento en el eje de la vía, se identifican las actividades eh, que hay en esa zona y se hace un análisis predio por predio de la situación antes de hacer la intervención, de tal suerte que elementos como acometidas hidráulicas, acometidas sanitarias, acometidas eléctricas o todas las de redes secas, si tienen alguna debilidad, si no existen y son necesarias, se haga primero esa infraestructura y luego se haga la intervención de la tapa. La tapa en este caso pues es el pavimento. Otro aspecto que tiene en cuenta aquí es el valor no necesariamente asociado a lo monetario, que también es muy importante, sino el valor en términos culturales, en términos teológicos, en términos ambientales. Bueno, si el predio tiene algún tratamiento especial en términos de sus valores. Otro es el estado constructivo. Y aquí viene el estado constructivo, insisto, por ejemplo, si hay un lote que está sin construir y es necesario dejarle una acometida sanitaria, bueno, dejar las acometidas hidráulica, sanitaria, eléctrica, entonces de una vez tomar esas decisiones. Entonces, digamos, ese estado constructivo es supremamente importante para poder, antes de hacer la intervención de la vía. Un estudio arquitectónico, y es, digamos, la configuración arquitectónica que transmite, cuál es la imagen de la ciudad, qué implicaciones tiene la superficie de los pavimentos en este caso. Los pavimentos de la superficie vehicular, los pavimentos de la superficie peatonal,
qué implicaciones tiene en términos de la imagen de la ciudad y qué implicaciones tiene en términos de la apropiación de los usuarios y qué implicaciones tiene en términos del uso. Entonces, ese estudio arquitectónico es súper importantísimo porque estamos hablando de una intervención. Pareciera ser que, digamos, hacer un pavimento, pues, digamos, para personas que no sean expertas en el tema, pues hacer un pavimento no tiene mayor medida. O sea, aquí se decidió, por ejemplo, por un pavimento asfáltico. ¿Por qué no se utilizó un pavimento hidráulico, por ejemplo? ¿O por qué no se utilizó un pavimento articulado? ¿Cierto? Pues habría que revisar en el diagnóstico cómo se determinó que se hiciera con un pavimento asfáltico. Seguramente van a decir que eso tenía asfalto, entonces le vamos a volver a aplicar asfalto. No necesariamente así, no necesariamente es así. En este estudio arquitectónico se determinan ese tipo de aspectos. La imagen de la zona a intervenir en la ciudad y cómo eso ha sido apropiado por la comunidad y qué implicaciones tiene en términos culturales, en términos ambientales, en términos sociales, en términos técnicos y en otros términos. Las transformaciones, qué transformaciones ha habido en los últimos años y cómo esas transformaciones han afectado ese eje, ese corredor vial. Y algunas zonas críticas, ¿cierto? Esas zonas críticas tienen que ver con zonas que de pronto son conflicto para ese eje vial, es un conflicto para el municipio o por el contrario, son críticas porque eh, aportan, hay algún equipamiento urbano, se llama eso, ¿sí? No sé, una cancha de fútbol de salón. Entonces, esa cancha de fútbol de salón necesita una infraestructura alrededor de su campo deportivo. Entonces, necesita parqueaderos y necesita otros elementos, seguramente. Solo estoy poniéndose como ejemplo, digamos, de lo que usualmente se hace en intervenciones de pavimentos, como es el caso que nos ocupa, que es el de la calle 15. Ok, entonces, ese es otro ejemplo de la forma como se hace el diagnóstico. Entonces, esto tampoco existe en los estudios que hemos encontrado en la información que está en el SECOP y la información que le hemos pedido por escrito, utilizando los recursos constitucionales, se lo hemos pedido a la administración municipal y pues todas las veces nos han cerrado la puerta en la cara y nos han dicho que no nos van a entregar estudios. La última respuesta que nos dio el, eh, el secretario de Infraestructura es que la veeduría estaba hecha solo para la calle 15 y que no nos podía dar información de otros proyectos cuando un ciudadano colombiano, por tener cédula de ciudadanía, es veedor por naturaleza. Y la información pública, las entidades públicas deben publicar su información y deben entregársela a quien se le antoje. Quien la quiera pedir está en todo el derecho de hacerlo. Ok, entonces seguimos con el diagnóstico. Una vez hecho estos levantamientos y hechos esos diagnósticos, un poco como lo acabo de exponer, entonces se empieza a hacer un recorrido eh, tramo por tramo, cuadra por cuadra, hombro por hombro se entiende un costado y otro de la vía, haciendo un diagnóstico de los elementos de mobiliario urbano, se llaman así, los elementos de mobiliario urbano y el estado en que se encuentran. Por ejemplo, en este caso, solo a manera de ejemplo, nos damos cuenta que hay barandas, ¿cierto? Si estas barandas hacen parte del mobiliario urbano, como sucede en muchos de los municipios de Colombia y en muchas de las ciudades, entonces hay que entrar a determinar en qué estado se encuentran, si es necesario reemplazarlas o si es necesario hacerles mantenimiento y qué clase de mantenimiento habría que hacer. Otro ejemplo en esa misma dirección es la identificación de la señalética existente, de la señalización, ¿cierto? De la señalización. ¿En qué estado se encuentran sus postes? Si están invadiendo o no el espacio público, ¿cierto? ¿En qué estado están las señales? Y esas señales, ¿qué le aportan al desarrollo de la vida cotidiana de los transeúntes que ocupan este corredor vial? ¿No? Esto tampoco se hizo en el caso del diagnóstico de la calle 15, pues que entre otras cosas no hay diagnóstico. Hay un documento que se llama documento previo, que por supuesto no tiene nada de esta información de la que hemos venido hablando acá. Otro ejemplo, ¿cierto? Señales informativas, señales preventivas,
¿cierto? Y señales reglamentarias. ¿Qué cantidad de señales de esas hay? ¿En qué estado se encuentran? ¿Cierto? Si aportan, si están desactualizadas, porque las normas de señalización van cambiando en la medida en que va cambiando nuestra vida, nuestro cotidiano vivir, y va cambiando la forma de ocupar los territorios. Este es otro ejemplo. Aquí vemos unos postes con unas luminarias, lo mismo. Entonces, esos postes hay que determinar si están bien, si están mal, si están ocupando el espacio público de manera indebida, ¿cierto? Porque con respecto a la señalización para las personas con movilidad y con capacidad visual reducida, nos han dicho que es que ahí está el poste y que no se puede hacer nada. Eso no es cierto. Eso se tuvo que haber determinado en el diagnóstico, es decir, en los estudios previos, mucho antes de haber iniciado el pavimento, para después no hacer una franja guía que se encuentra, se topa de frente con los postes del alumbrado público y los postes que sirven para sostener la red de distribución de energía. Este es otro ejemplo de mobiliario urbano, canecas, contenedores para la basura, paraderos. Parece ser que por la calle 15 nunca va a pasar una buceta, jamás. En el futuro estamos haciendo una obra que, de acuerdo con la normativa colombiana, debería, digamos, la vía construida, entregada, debería tener una duración no menor a los 25 años, no menor a los 25 años. Quiere decir que de la fecha que entreguen la vía hasta dentro de 25 años, por ahí nunca va a pasar una ruta de bucetas, jamás, porque dentro de lo que están haciendo, en ninguna parte se ha dejado un paradero, en ninguna parte hay una bahía para un paradero y tampoco se ha dejado el mobiliario urbano que corresponde a estaciones de buses, de busetas, bueno, a estaciones de transporte público. Parece ser que por ahí nunca va a pasar un transporte público. Está un poco, es una invitación a promover el uso del automóvil, del vehículo particular y la bicicleta, aunque la ciclovía que se está construyendo, realmente eso tiene más eh, información y tiene más carácter de una montaña rusa que de una ciclovía. Entonces esto tampoco se hizo. Eh, Otro ejemplo, nuevamente, los paraderos, ¿cierto? Los paraderos, las cabinas de telefonía que ya en este momento, digamos, para el diagnóstico de este caso, este es otro caso de otra vía, pues ya hay elementos que se eliminan, elementos de mobiliario urbano que se eliminan porque ya no corresponde. Uno de ellos, por ejemplo, es este tema de las cabinas telefónicas, que ya para tiempos actuales, pues definitivamente no aplican o si aplican, digamos, espacios eh, digamos, de comunicación intermodal, espacios públicos, ese es otro diseño y esa es otra consideración. Entonces, de esto nada se hizo. Eh, bueno, hasta ahí esta clase. Luego miraremos el análisis de los grupos de interés. Muchas gracias. Muy amables por acompañarnos y seguir la veeduría.